Vamos al plano internacional, a la presidencia de México. Por primera vez, una presidente mexicana, mujer, Claudia Sheinbaum, y para todo esto nos lo va a contar Alberto Ruscolequier. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Un placer estar en contacto contigo nuevamente. Bueno, si me permitiste, voy a hacer algunos comentarios de que, por favor, qué país hereda Claudia Sheinbaum, que es la presidente elegida por México, por una cantidad de votos que superó en 5 millones de votos a lo que oportunamente Andrés Manuel López Obrador había conseguido. Aproximadamente está teniendo 35 millones de votos, que le da cerca del 60% del caudal electoral, con lo cual prácticamente arrasó a la oposición. La verdad que la oposición también fue bastante dividida. La sorpresa no fue grande porque todas las encuestas hacían suponer de que la heredera de AMLO iba a ser precisamente ungida como presidente, que creo que va a asumir como tal el 1 de octubre. Pero cuando hablamos de México, estamos hablando del país que tiene la segunda economía más grande de América Latina, la primera es Brasil. México tiene un Producto Bruto Interno de 1.81 billones, quiere decir que podemos decir que triplica el tamaño de la economía argentina. Estoy dando algunos datos porque es un mínimo concepto económico, y después vamos a ver los desafíos que tiene la presidenta elegida. Tiene el año 2023 un crecimiento del 3.1%, la inflación 4.7% anual, el desempleo es un poquito menos del 3%, tiene un déficit fiscal del 5,4%, una deuda pública del 47% de su PBI, y tiene un problemita, entre otros, que es el tema de Pemex, que es la empresa petrolera Petróleo de México, que tiene un endeudamiento sideral que supera los 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares de endeudamiento, y que incluso en el año 2023 bombeó mucho menos barriles de petróleo que lo que había bombeado en el año 2022. Así que te puedo decir de que este es uno de los grandes también problemas que va a tener que ver cómo sale de esta maraña la presidenta de México. Pero también México tiene desafíos muy importantes. Hay datos que son un poquito preocupantes. El 35% del territorio de México, 35% del territorio de México está de alguna manera influenciado por alguna de las formas de la alta criminalidad en diferentes vertientes. La más conocida es la del narcotráfico. Estamos hablando de lugares como Guerrero, lugares como Chiapas, y esto es un tema muy, pero muy importante, un desafío enorme. La pobreza en México está en un 37%, pero ahí, Alberto, déjame que te diga algo, porque cuando hablábamos con algún periodista de México, se la había alineado a Claudia Sheinbaum con algo del narcotráfico. ¿En qué quedó esa acusación? Mirá, la verdad esa acusación quedó en nada. Hubo rumores, pero si me preguntás, no hubo ni procesamiento, no hubo absolutamente nada. Hay comentarios. Ten en cuenta que en México el tema de la narcocriminalidad es un tema gravísimo, y está incidido en muchísimos lugares y cada vez con mayor penetración. Pero ese tema no quedó prácticamente, hoy no podemos decir, te guste o no te guste Claudia Sheinbaum, no podemos decir en absoluto que está complicada en ese tema. Es más, te diría que ella es una de las cosas que va a pretender solucionar. Personalmente creo que AMLO también en su momento lo quería, no pudo hacer gran cosa. Quiero decirte, Santiago, que es tan fuerte el poder de la narcocriminalidad y de los carteles de la droga, que tienen un poder de fuego, un poder político, un poder económico tan gigantesco, que AMLO no pudo hacer prácticamente gran cosa al respecto. ¿Cuáles son las medidas que pretende imponer, o por lo menos declama, la presidenta Claudia Sheinbaum? Está diciendo ella que quiere tomar 100 medidas, pero básicamente relacionadas con el aumento de becas universitarias, aumento de becas escolares, pensiones a las mujeres, porque en realidad ella también se considera una adalid en la lucha a favor de las mujeres. Recordemos que en México tuvo el voto la mujer en el año 1953. Pero también es cierto que Argentina, la primera vez que las mujeres votaron fue en el año 1951. O sea que no hubo tanta diferencia históricamente en cuanto a ese tema. Pero no menos cierto que también ella está declamando que hay que invertir mucho dinero en la cantidad en vivienda. Pero muchos periodistas están señalando en el día de hoy
Santiago, que cuando observaron los dineros que fueron gastados en los últimos meses, cuando estaban en plena campaña AMLO para la presidencia, la verdad que escuchar esta cifra, están denunciando que en los últimos 4 meses en México se ha gastado casi 6 veces más que lo que se gastó en esos mismos 6 meses del año anterior, precisamente por aceitar voluntades políticas, lo que sabemos que se denomina el populismo, dinero que se reparte y que de alguna manera va a ser un tema que va a tener que enfrentar, porque ahora ya las cartas están echadas, el déficit fiscal existe, y esto es verdad, y esto vamos a ver si ella va a representar un cambio en el tema, por lo menos en ese tema económico. Pero te quiero puntualizar 2 temas que son importantes, Santiago, en mi humilde opinión. En principio, un desafío que hay que tener en cuenta, si los planetas se le alinean para Donald Trump en noviembre, si es que se le alinean y él llegara a ser el presidente del Partido Republicano para Estados Unidos, Trump en su momento viene quejándose porque dice que Biden no está tomando las medidas severas con la inmigración, quiere incluso dificultar un poquitito esta situación con México en cuanto al déficit fiscal que está teniendo Estados Unidos. Pero también es cierto que por primera vez México está exportando, escuchá, a Estados Unidos mayor cantidad de dinero que la que exporta China. Porque la verdad es que luego de los problemas diferentes que hubieron geopolíticamente hablando, también Estados Unidos y muchas empresas estuvieron haciendo un reciclamiento respecto de su comercio exterior. Y hay otro tema que sí hace, y esto te lo comento porque esto no va a salir demasiado en los medios de comunicación, que respecto Claudia Sheinbaum está teniendo, ¿cómo te puedo decir? Es la heredera política de AMLO. ¿Por esto qué significa? Israel, por ejemplo, con México no está pasando sus mejores relaciones políticas, porque México, alineado en el Foro de San Pablo, tuvo críticas durísimas con respecto a la actuación del Estado de Israel, cómo respondió al ataque terrorista del grupo Hamas. Recordemos incluso que en Brasil, por ejemplo, cuando Lula se expidió en términos durísimos, que comparó la actuación del gobierno de Israel contra los terroristas, la comparó con el nazismo. Esto provocó que Israel le prohíba la entrada a Lula, presidente de México, hasta que Lula no pida perdón por los dichos. Un hecho totalmente durísimo. ¿Por qué te comento esto? Porque Sheinbaum está totalmente alineada con respecto al tema de AMLO. No menos cierto, si bien ella es, como se dice ella dice que es de origen judío, lo es, porque tanto el padre, que viene del grupo de los Ashkenazi, que en realidad viene de Lituania, y la madre, que es de apellido Pardo, que viene de los sefaradíes, que desciende de la diáspora española, luego del año 1492 de la Inquisición. No obstante, ella, a pesar de que no es una persona religiosa, tuvo pronunciamientos respecto de la guerra que está librando el ejército de Israel o el gobierno de Israel con el grupo terrorista Hamas, diciendo que lamenta la muerte de civiles palestinos. No condenó directamente al grupo Hamas, no lo llama como un grupo terrorista, y esto incluso está encendiendo un poquitito, no digo las alarmas porque nadie iba a suponer que el delfín político de AMLO iba a tener un alineamiento geopolítico diferente al que propio AMLO tiene. Pero la verdad es que estas son las situaciones que estamos viendo. Bueno, México, con respecto a país, es un país enorme, 130 millones de habitantes, una economía que triplica el tamaño de la economía argentina, pero también tiene sus desafíos para encarar. ¿Cómo va a ver el mundo este tema? Bueno, veremos. Claro, ahí, Alberto, te quiero decir 2 cosas. Un populismo con números de la economía bastante interesantes y hasta envidiables, ¿no? 3,1 de inflación, 4,3% de desempleo, crecimiento de su PBI. Bueno, el populismo también parece que sirve en algún lugar. Y yendo a esto, y para cerrar, ¿cuál fue la reacción de la Argentina cuando el presidente Javier Milei estuvo en la asunción del reelecto Nayib Bukele, presidente de El Salvador? ¿Cuál fue la respuesta de la Argentina a la asunción de Claudia Sheinbaum? Mira, la verdad todavía no tengo, yo por lo menos no tengo ninguna información de un comunicado oficial. Entiendo que obviamente en principio el proceso fue democrático y hay que, por supuesto, ponerse contento porque el pueblo mexicano es el que eligió. No creo que tenga la misma alegría en el foro interno Javier Milei
con la asunción de Claudia Sheinbaum con respecto a Bukele, porque Sheinbaum, su historia o su procedencia política, como ella dice, yo vengo de la generación del 68, ese enfrentamiento contra los militares, esas matanzas que hubieron en su momento, y la verdad es que ella dice que bueno, que yo soy una mujer de izquierda, que lucha por las reivindicaciones populares, totalmente contraria a la observación y al alineamiento político de Javier Milei. No va a haber un encantamiento, pero de todas maneras hay que entender y hay que aceptar que los países tienen que cuidar los intereses y no pronunciarse demasiado si te gusta o no te gusta un candidato puntualmente, porque siempre digo, cuando yo estudiaba economía, los gerentes pasan, pero las empresas quedan. O sea que no hay que pelearse. Sin duda, llevado al fútbol es exactamente igual. Gracias, Alberto. Un gran abrazo. Un abrazo enorme. Gracias, Santiago.